Buen día, el contenido de este video tiene que ver con el concepto de razón trigonométrica. A continuación vamos a ver el contexto donde se desarrolla dicho concepto. Las razones trigonométricas tienen que ver con los triángulos rectángulos. Para este tema, el triángulo rectángulo tiene nombres en particulares para la base y también para la altura. Dichos nombres son catetos. Además, se tiene que la razón trigonométrica va a ocupar el concepto de ángulo de referencia. Los ángulos de referencia son cualquiera de los dos que no sea el ángulo de 90 grados. Podemos tener este ángulo como ángulo de referencia o el ángulo que comprende la base y la hipotenusa. El ángulo de referencia es importante debido a que los catetos reciben un nombre en particular a partir del ángulo al cual se haga referencia. Por ejemplo, si nos enfocamos a este ángulo, tenemos que este cateto se le agrega el nombre de adyacente y en base a este mismo ángulo, la altura es llamada cateto opuesto. Y el concepto de adyacente significa que es el lado que está cercano al ángulo de referencia. Es decir, por ejemplo, en este caso tengo este ángulo de referencia y sería este. De no confundirlo con la hipotenusa, también está cercano al ángulo de referencia, pero nos referimos al cateto, no a la hipotenusa. Por lo tanto, si nos fijamos, por ejemplo, para este ángulo de referencia, el cateto adyacente sería porque está cercano al ángulo de referencia, y el que se encuentra del otro lado se llama cateto opuesto. Con estos términos podemos definir lo que vamos a llamar razón trigonométrica. Vamos a llamar razón trigonométrica a la razón que está asociada a las medidas de un triángulo rectángulo. Tenemos entonces que un triángulo rectángulo va a tener ciertas medidas y dichas medidas reciben ciertos nombres en particular, por ejemplo cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Y lo que vamos a llamar razón trigonométrica va a ser el cociente de estas dos medidas que tomemos de aquí, es decir, cualquier combinación de esos tres lados. Notemos que una razón lo podemos ver como un cociente, como una división o como una fracción. A continuación veremos las posibles combinaciones que podemos obtener de razones trigonométricas a partir de esos tres lados. Para poder enunciarlas vamos a definir como el ángulo de referencia. Llamaremos al ángulo de referencia. Con este ángulo de referencia tenemos que la base sería el cateto adyacente, la altura el cateto opuesto y la hipotenusa la diagonal. Y por lo tanto podemos tener la combinación de estos lados, es decir, de estas medidas, como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa sería mi primera razón trigonométrica. Una segunda razón trigonométrica será tomar el cateto adyacente dividido con la hipotenusa, que sería esta. Una tercera razón trigonométrica será cuando tomamos el cateto opuesto y lo dividimos con el cateto adyacente, es decir, esta otra. Y existen otras tres que son cuando intercambiamos de lugar estos lados que ya tenemos. Notemos que van a dar valores distintos las divisiones. No es lo mismo, por ejemplo, tener 1 entre 2 que tener 2 entre 1. Nos darían resultados distintos. En el primer caso nos daría 0.5 y en el segundo sería 2. Por lo tanto, sería importante observar que puedo colocar aquí la hipotenusa primero dividida por el cateto opuesto, es decir, aquí de forma inversa. La forma inversa de esta razón trigonométrica sería primero la hipotenusa dividida sobre el cateto adyacente, y para esta otra invertimos los lados, es decir, primero tenemos el cateto adyacente dividido sobre el cateto opuesto. Y estas 6 razones trigonométricas tienen un nombre en particular. La primera de ellas se llama seno, la segunda coseno, la tercera se llama tangente, y la que se parece pero inversa a la tangente se llama cotangente. La que se parece al coseno pero invertida es la secante, y la que se parece al seno se llama cosecante. Notemos que en estos nombres le agregué también aquí una notación de signos de agrupación y además incluí la variable que había escrito aquí para el ángulo. Lo que quiere decir es de que este nombre del seno se refiere a este ángulo de referencia. No confundir que el signo de agrupación en la parte aritmética
nos estaba indicando una multiplicación. Para razones trigonométricas, el ángulo no va a multiplicar al nombre. Ya que tenemos las definiciones de las 6 razones trigonométricas, vamos a ver a continuación para qué se utilizan. Las razones trigonométricas se van a utilizar para que a partir de 2 datos podamos calcular ya sea un lado del triángulo o un ángulo de referencia. Podemos calcular con el cateto opuesto que mide 10 unidades y el ángulo de referencia cuyo valor es de 30 grados, se puede calcular la hipotenusa. Por ejemplo, si tenemos este ángulo de referencia y tengo como dato la hipotenusa, por lo tanto podré calcular el cateto adyacente. O por ejemplo aquí tengo este ángulo de referencia cuyo valor no se conoce y tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Podremos calcular con estos dos datos el ángulo. Lo mismo pasaría para este caso. Las razones trigonométricas nos van a permitir calcular un tercer dato a partir de 2 datos conocidos. Puede ser entonces un lado o un ángulo el dato faltante. Como primer ejemplo tenemos entonces que tenemos este ángulo de referencia que vale 30 grados y tenemos de 25 en la hipotenusa. Y se quiere calcular entonces el cateto adyacente. Comenzamos la solución de este problema proporcionando los datos que tenemos. El cateto adyacente es el dato desconocido, le colocamos el signo de incógnita, la hipotenusa vale 25 y tenemos que el ángulo de referencia mide 30 grados. Por lo tanto, para lograr conocer el cateto adyacente necesito utilizar la razón trigonométrica que contenga tanto el cateto adyacente como la hipotenusa. Tengo aquí un formulario donde tengo las 6 razones trigonométricas que mencioné anteriormente. Voy a seleccionar la razón trigonométrica que contenga estos 2 lados del triángulo. Notamos que la razón trigonométrica coseno contiene el cateto adyacente y la hipotenusa, pero también lo tiene la secante, que es la que es inversa o recíproca a la función coseno. Para efectos de este video vamos a ocupar esta razón trigonométrica, por lo tanto vamos a escribir esta razón trigonométrica aquí. Voy a ahorrar esta notación y voy a abreviar los nombres. La razón trigonométrica coseno la voy a abreviar como cos y después del nombre sigue entonces el ángulo de referencia, es decir, sería esta parte. Y para ahorrar también escritura, el cateto adyacente lo vamos a escribir con sus primeras letras de cada palabra, es decir, CA. Divido entre la hipotenusa. La voy a simplificar como IP. Una vez que ya se tiene la razón trigonométrica, se va a proceder a hacer la sustitución de estos datos. Notemos que tenemos 2 datos y voy a calcular este tercer dato. Sustituimos y tenemos entonces coseno del ángulo de referencia, que es 30 grados, va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es el dato desconocido, por lo tanto no sustituyo nada ahí, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 25. Y tenemos entonces que esta razón trigonométrica me proporciona una ecuación, donde tengo una incógnita que sería el cateto adyacente. Y como es una ecuación, la voy a resolver por medio del despeje. En este caso, tenemos que el 25 se divide al cateto adyacente, por lo tanto lo paso del lado derecho, multiplicando a coseno de 30 grados. Entonces tenemos 25 por coseno de 30 grados. Los segundos signos de agrupación que agrego sí significan multiplicación, pero no estos. Reescribimos entonces el cateto adyacente. Por lo tanto, para poder resolver esto, necesitamos saber el valor numérico de lo que llamamos coseno de 30 grados. Para este fin vamos a ocupar la calculadora científica. Vamos a utilizar la calculadora científica escribiendo primero el valor del ángulo y tenemos que verificar que vamos a ocupar ángulos. Notemos que esta etiqueta, estoy presionando, tiene 3 opciones. Voy a escoger la que se refiere a grados, que en este caso sería deg. Deg en inglés sería la abreviatura de degree, que sería grado. La siguiente opción sería radianes, y la tercera, que se parece mucho a grados, no es grados, sería gradianes. Por lo tanto no vamos a ocupar esta forma, vamos a ocupar la que dice deg.
o simplemente en la calculadora científica puede aparecer solamente D, dependiendo el modelo de calculadora que estemos ocupando. Por lo tanto, vamos entonces a utilizar el nombre de coseno. Aquí donde dice trigonometría, pues en este caso me daría la opción de cos, que es la abreviatura que ya ocupé desde el inicio. Tenemos que el valor del coseno es un número con expansión decimal. Vamos a utilizar 4 dígitos cuando trabajemos con razones trigonométricas. Voy a ocupar proceso de redondeo, donde me voy a fijar en la quinta cifra. Si esa quinta cifra es de 5 a 9, va a aumentar una unidad la cifra que está en la posición 4. Pero notemos como aquí la cifra es 2, pues no es mayor o igual a 5 y por lo tanto no va a aumentar esta cifra. Por lo tanto el resultado será 0.8660. Finalmente, para poder obtener el resultado del cateto adyacente, se tiene que realizar la multiplicación. Lo vamos a utilizar nuevamente en la calculadora científica. Tenemos entonces 25 por 0.8660. Tenemos que el resultado es 21.65. Por lo tanto, 21.65 será el resultado o la medida del cateto adyacente. En eso estaríamos terminando este ejemplo donde calculamos el cateto adyacente a partir del ángulo de referencia y la hipotenusa. Veamos un segundo ejemplo. Y tenemos ahora el ángulo de referencia se encuentra en la parte superior y su valor es 40 grados. Y se tiene como dato el cateto opuesto. Notemos que se encuentra del otro lado del ángulo de referencia y se quiere calcular la hipotenusa. Por lo tanto tenemos el cateto opuesto vale 60, la hipotenusa es el dato que quiero calcular y el ángulo de referencia mide 40 grados. Por lo tanto vamos a calcular la hipotenusa con la razón trigonométrica que contenga el cateto opuesto y la hipotenusa. Para esto vamos a mostrar nuevamente el formulario que tenemos. Notemos que el cateto opuesto y la hipotenusa lo tiene en la definición la razón trigonométrica llamada seno. Por lo tanto vamos a ocupar esta, o también pudiéramos ocupar la cosecante, que es la que también lo tiene pero en forma contraria. Vamos a ocupar para efectos del video esta razón trigonométrica y para este fin entonces vamos a abreviar seno como sen y su ángulo de referencia, y posteriormente la definición de cateto opuesto. Vamos a ocupar la C de cateto y la O de opuesto dividida sobre la hipotenusa. Entonces tenemos IP. Una vez que ya se tiene la razón trigonométrica, lo que se procede es hacer la sustitución de estos datos. Por lo tanto tenemos seno del ángulo de referencia, que en este caso es 40 grados, que es igual al cateto opuesto, que es 60, dividido entre la hipotenusa, que es el dato que quiero conocer, es decir, IP, dividida entre la hipotenusa. Como no se tiene dicho valor, vamos a colocar IP. Notemos que aquí el dato que se quiere conocer se encuentra como divisor de esta división. Las incógnitas no pueden estar nunca en la parte del divisor. Por lo tanto, para conocer su valor, necesito primero pasarla en la parte superior, ¿sí? Es decir, quitarla de la parte inferior. Pero no se vale simplemente cambiar la definición de la razón trigonométrica. Necesito realizar las operaciones de ecuaciones para poder pasarla del otro lado y de esta manera quitarla de la parte inferior. La hipotenusa se encuentra dividiendo, por lo tanto va a pasar del otro lado multiplicando a la razón trigonométrica seno. Por lo tanto escribimos la hipotenusa que multiplica a seno de 40 grados. Y nos quedó del lado derecho solamente el valor de 60. Ya que tenemos que la hipotenusa no se encuentra como divisor, ya podemos despejarla. Y vamos a pasar la razón trigonométrica seno hacia el lado derecho. Pero notemos como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto tenemos 60, va a ser dividido por el valor de seno de 40 grados. Bueno, notemos entonces que ya se tiene despejado el dato que se quiere conocer. Y lo que restaría es simplificar. Pero para poder simplificar, primero necesitamos conocer el valor de la razón trigonométrica seno en el ángulo de referencia de 40 grados.
Nuevamente vamos a ocupar la calculadora científica y entonces tenemos que vamos a colocar primero 40. Notamos que en la calculadora aparezca dec, que es grados, y posteriormente presiono la tecla de seno, que en este caso se escribe sin porque está en inglés, y entonces tenemos también una expansión decimal grande y nos vamos a quedar con 4 dígitos, pero para quedarnos con 4 dígitos me fijo en el quinto dígito, que es 8 en este caso. Notamos como es mayor o igual a 5, se quitan estos números, pero va a aumentar en una unidad el valor 7, y por lo tanto tenemos .6428. Ya que se tiene entonces el valor de la razón trigonométrica seno de 40 grados, se tiene que hacer la división. Por lo tanto, divido 60 entre .6428 y nos daría un resultado de 93.34. Con esto estaríamos obteniendo el resultado de la hipotenusa, que era el dato que teníamos que encontrar desde el inicio. Realicemos un tercer ejemplo. Tenemos como ángulo de referencia el ángulo superior del triángulo y tenemos la base como dato, es decir, el cateto opuesto. Deseamos calcular el cateto adyacente. Notemos que se llama cateto adyacente porque está cerca del ángulo de referencia. Escribimos entonces el cateto opuesto, que vale 100, el cateto adyacente sería nuestro dato desconocido, y nuestro ángulo de referencia tiene un valor de 50 grados. Por lo tanto, para poder calcular este lado del triángulo, necesito conocer la razón trigonométrica que contenga tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Nuevamente me voy a las fórmulas que tenía, y tenemos que cateto opuesto y cateto adyacente es justamente la razón trigonométrica llamada tangente. Cateto opuesto arriba y cateto adyacente abajo. O podemos también obtener la cotangente, que sería la recíproca de la tangente, porque contiene arriba cateto adyacente dividida entre cateto opuesto. Nuevamente, para efectos del video, voy a ocupar la primera función. Estoy ocupando estas 3 razones trigonométricas debido a que muchas calculadoras científicas no contienen como función a la cotangente, la secante ni la cosecante. Por eso se está ocupando las 3 primeras razones trigonométricas, porque estas sí las contienen las calculadoras, cualquiera que sea. Bueno, entonces vamos a sustituir la tangente. La tangente se simplifica con el nombre de tan, y después abrimos su paréntesis para indicar el ángulo de referencia, y la tangente se define como cateto opuesto dividido sobre cateto adyacente, es decir, CA. Ya que se tiene la razón trigonométrica definida, se procede a hacer la sustitución de los datos que se tienen. Tenemos entonces la tangente del ángulo 50 grados. Va a ser igual al cateto opuesto, que vale 100, y dividido sobre el cateto adyacente, que es el dato desconocido, que en este caso lo escribimos como CA, porque no se tiene. Notemos que en este caso también se tiene como divisor, o en la parte inferior de la división, la incógnita. Como comentamos en el caso anterior, cuando la incógnita se encuentra en la parte del divisor, no se puede conocer su valor directamente. Primero tenemos que cambiarla de tal manera que ya no aparezca dividiendo. Por lo tanto, vamos a pasar el cateto adyacente del lado derecho al lado izquierdo, pero con su operación contraria, porque son las operaciones válidas para las ecuaciones. Por lo tanto, aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando a la tangente. Abrimos los signos de agrupación para especificar la multiplicación, y nos quedaría del lado derecho solamente el valor de 100. Con esto ya podemos entonces despejar a la incógnita, ya no está dividiendo. Por lo tanto, pasamos la tangente de 50 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, queda del lado izquierdo el cateto adyacente, el 100, y cambiamos de dividiendo la tangente. Y para poder calcular el cateto adyacente, simplemente lo que se tiene que hacer es obtener en la calculadora el valor de tangente de 50 grados. Bueno, entonces primero escribimos, como en los casos anteriores, 50, y posteriormente nos vamos a la razón trigonométrica tangente. Nuevamente notemos que la calculadora está en grados,
y entonces tenemos este valor. Todas las razones trigonométricas nos dan una expansión decimal grande. Nos quedamos con 4 cifras decimales. Me fijo en la quinta cifra, en este caso sería el 5, y notamos que va a aumentar entonces el 7 una unidad. Y quitamos entonces estos valores y nos quedarían 1.1918. Y por lo tanto, para obtener ya el resultado final, se realiza la división. 100 entre 1.1918. 100 entre 1.1918. Y tenemos el resultado de 83.91. Notemos que me fijo en la tercera cifra y aumenta 1 la segunda cifra. Tenemos 83.91. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video, donde el objetivo de este video fue definir a las 6 razones trigonométricas y ejemplificar su uso mediante el cálculo de uno de sus lados a partir del ángulo y un lado del triángulo. Y les agradezco su atención, muchas gracias.